Hola colegas, maestras y maestros. Yo soy el doctor Rodrigo Castillo Aguilar y soy el director general de formación continua a docentes y directivos. El día de hoy vamos a revisar y compartir algunas reflexiones en torno a la autoridad. Así que comencemos con la presentación. Regularmente oímos hablar de autoridad y nosotros y nosotras de una u otra manera somos una autoridad. El lugar que ocupamos hoy, el lugar que ustedes están ocupando dentro de la estructura de cada una de las instituciones educativas y de las secretarías de sus estados, implica que tengan una relación con sus colegas y compañeros desde una figura de autoridad. Pero ¿qué es la autoridad? Vamos a ver al respecto de eso. ¿A qué les remite esta imagen? Dice el profesor o profesora, para que el proceso de selección sea justo, realizarán todas y todos la misma tarea, subir al árbol. Pero no todos los personajes que están ahí ni tienen las mismas habilidades, ni tienen las mismas capacidades, ni tienen los mismos contextos. Sin embargo, el sistema educativo históricamente les ha pedido que hagan lo mismo. Al respecto, vamos a escuchar y a mirar una interesante reflexión de una metáfora, como si le hiciéramos un juicio a la educación tradicional. Vamos a verlo, por favor. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern-day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live
See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too crude to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Después de ver este video, ¿qué sintieron? ¿Qué les hizo reflexionar? ¿En qué momento pudieron o no sentirse identificados con algunos de los planteamientos que estipula? ¿Qué ha cambiado realmente y de fondo en la educación? ¿Verdad que hay muchas cosas que siguen siendo igual? Por eso, desde no solo la Dirección General de Formación Continua, sino en realidad la presente administración está repensando la educación desde otros lugares. Y el plan de estudios implica también que junto con ustedes, con las profesoras, los profesores, estudiantes, madres y padres de familia, empecemos a imaginar la educación desde otros sitios. Y que esto, que ha venido sucediendo durante muchos años, empiece a cambiar. Y para eso necesitamos de su labor, y para eso necesitamos de su compromiso y de su compañía. Porque ustedes, junto con nosotras y nosotros, somos también una autoridad que juega un papel medular para que estos cambios sucedan. Pero entonces, ¿qué es la autoridad? Vamos a ver. Este ejercicio lo hacíamos con varios maestros, lo hemos hecho con profesores, con profesoras, con algunas autoridades estatales. Y yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué es la autoridad? Regularmente hemos aprendido, por ejemplo, que la autoridad es la facultad de dirigir, de gobernar o de guiar. Pero, ¿cómo se concreta esa autoridad en el ámbito laboral? ¿Cómo se concreta en el ámbito de la escuela o incluso en la casa? ¿Cómo se concreta también esa autoridad en nuestras relaciones cotidianas y hasta en nuestras relaciones sociales? ¿Qué implica ser autoridad? A ustedes, ¿qué les ha implicado y qué les significa ser una autoridad? Porque ser una autoridad también significa y también tiene que ver con una responsabilidad. Y por último, ¿cuáles de las acciones de la autoridad o de las actitudes que hemos normalizado e internalizado como que son parte misma del ser autoridad, en realidad esconden formas de relación violentas que irrumpen la autonomía, que irrumpen la libertad o la creatividad de las otras y los otros? Y entonces vamos a ver la siguiente imagen. ¿A qué le remite? Ella es una profesora, pero puede ser cualquiera de nosotras o nosotros también en la relación que establecemos con las maestras, los maestros, o bien ellas y ellos con sus estudiantes. Y hemos aprendido también que enseñar y que aprender
implica normalizar, homogenizar pensamientos, estructuras. Y con ello, en realidad, lo que estamos enseñando no es conocimiento, no es pensamiento crítico, no es autonomía. Estamos enseñando a las otros y los otros a que lo importante es que hagan lo que nosotros les decimos. Y este es un tipo de autoridad. ¿Y qué tipo de autoridad es esta? Pues vamos a ver. Eso es una autoridad a la que regularmente llamamos o a la que hemos normalizado como una autoridad autoritaria. Y la pregunta aquí sería, para ustedes, ¿qué tipo de autoridad quieren ser? ¿Y qué buscan? ¿Y qué quisieran que se les mirara o cómo quisieran que los miraran sus colegas y sus compañeros? Esta pregunta se la hicimos a los subsecretarios, subsecretarias de educación del país y estas fueron las principales respuestas que nos dieron. Ustedes ya las fueron encontrando y mirando. Buscar el máximo bien para la cantidad mayor de personas, ser un líder auténtico, una persona empática, que a solas corrige y en público felicita, una figura que pueda ser mediadora, asertiva, inclusiva, que tenga capacidad de escuchar, que cuide las relaciones interpersonales. Y entonces, si queremos ser ese tipo de autoridad, ¿cuáles son los caminos que podemos llegar o que podemos avanzar para lograr ese tipo de autoridad que queremos ser? Entonces, para eso les traigo una pequeña actividad. Les voy a pedir que en una hoja de papel, no necesitan, divídanla a la mitad, como lo ven aquí. Y del lado izquierdo pongan un triángulo. Y en ese triángulo, como si fuera una gráfica, por favor contesten cuáles son las actividades que ustedes cotidianamente o cuáles son las prioridades que ustedes cotidianamente les gustaría llevar a cabo como autoridad. Es decir, para lograr ese tipo de autoridad que quieren ser, ¿cuáles son sus prioridades? ¿O qué tipo de actividades para ustedes son prioritarias en el ejercicio de su labor como docente? Dividan el triángulo poniendo hasta arriba aquellos elementos que son prioritarios para ustedes. ¿Qué cosas son para ustedes prioritarias en el ejercicio de su autoridad? En su lugar o en su papel como jefe de enseñanza, como supervisor o supervisora, como jefe o jefa de sector. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿En qué momento, cuando ustedes avanzaron hacia ese lugar, que tomaron la decisión de tomar esa responsabilidad, cuáles son y cuáles establecieron como sus prioridades en ese proceso? Una vez que hayan terminado y que hayan puesto hasta arriba aquellas que son las más importantes y hacia abajo del triángulo, aquellas que ustedes consideran son prioridades, pero no las más importantes, entonces dense un momento solo para mirarlo. Mírenlo e intenten reconocer qué tanto a lo mejor la primera intención que tuvieron se pudo haber cambiado o modificado. Posteriormente, hagan un círculo al lado contrario de su hoja o a la mitad de la otra hoja. Y en este círculo, como si fuera una gráfica de pastel, que muchos de ustedes seguro que la conocen, por favor establezcan cuáles son las distintas actividades que realizan cotidianamente en su labor constante. Y les quedará al final un pastel, digamos, como dividido con distintas rebanadas de distintos grosores, donde las rebanadas más grandes son aquellas actividades a las que les dedican más tiempo. Piensen en un día cotidiano en su horario laboral. Si ustedes trabajan de 8 de la mañana a 7, 6 de la tarde, bueno, ¿qué hacen regularmente y cotidianamente en esas 8 o 9 horas en el día de trabajo? Una vez que hayan terminado con las actividades que cotidianamente realizan, les pido que también las observen y que después las contrasten entre sí. ¿Qué tanta congruencia tienen las actividades reales que yo llevo a cabo cotidianamente con lo que construí como mis expectativas? ¿Qué descubren de ese contraste? Y una vez que hayan reflexionado sobre ese proceso, si quieren,
Compártanos, por favor, algunas de sus conclusiones o reflexiones en torno a este pequeño ejercicio a nuestro correo electrónico. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces hemos aprendido a ser una autoridad desde esta mirada que dirige, que determina, y a ese tipo de autoridad es la autoridad a la que conocemos como autoritaria. Pero ¿dónde y cómo aprendimos a ser una autoridad autoritaria? Pues lo aprendimos recibiendo órdenes todo el tiempo. Eso también implicó que hemos aprendido a negar nuestros deseos y emociones. Es decir, en la lógica, sobre todo de la educación institucional, pareciera que el cuerpo y la emoción no juega en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque todo está en la razón bajo esa lógica. Y porque además, aunado a una mirada también patriarcal del mundo, pareciera que tener una emoción nos debilita, máxime si somos hombres. Porque entonces pareciera que perdimos un poco de esa masculinidad porque nos permitimos sentir. Y eso es una perspectiva de la autoridad y que hemos aprendido incluso de forma inconsciente y que nos ha llevado a tener la noción de que educar es lo mismo que disciplinar. Y si se dan cuenta, esta perspectiva ha venido permeando la educación durante mucho tiempo y ha significado, de una o de otra manera, que nos preocupemos más por la obtención de ciertos resultados numéricos, que nos preocupemos más por llenar ciertos documentos, cumplir con estándares administrativos, antes que priorizar los procesos pedagógicos y los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. Hemos dejado nosotras y nosotros también como autoridades de mirar a las y los profesores como seres humanos, porque lo importante es que cumplan con ciertos estándares, que lleguen a ciertas metas y que los estudiantes cumplan y aprueben y avancen en determinadas pruebas estandarizadas que, como la primera imagen que veíamos, no reconocen sus particularidades, sus contextos, sus procesos. Y sin darnos cuenta, estamos cometiendo una violencia ontológica. Estamos anulando y matando la diversidad del otro. Y entonces, ¿a qué nos remite esta imagen? Este es uno de los espacios donde hemos aprendido a ejercer este tipo de autoridad autoritaria. Una lógica donde la autoridad principal, en el caso de la familia, el padre, el varón cis, es el que tiene la autoridad para ejercer cierta violencia, mandar, indicar, castigar, en este caso a la mujer, y ella a las hijas o hijos, y el niño o la niña termina aprendiendo eso también y reproduciéndolo a la larga. Y bueno, ¿de dónde viene esta forma de relacionarnos con nuestras y nuestros colaboradores, compañeros, estudiantes, con las y con los otros? ¿De dónde viene esa forma de ser autoridad? Pues en realidad viene desde un pensamiento que es muy antiguo de la idea de la superioridad adulta y autoridad. Es decir, ser adulto es ser autoridad y ser autoridad te da un poder también. Hemos aprendido culturalmente incluso en la lógica binaria de que el hombre adulto es la etapa meta y por ende es también la autoridad. La práctica de mandar sobre las y los otros subalternos o subalternas podemos decir que es casi tan vieja como el patriarcado mismo. Se subyace o se sustenta en una idea precisamente que emana de la perspectiva civilizadora del judeocristianismo, que construye la idea de que hay una perspectiva, una persona, un ser que es el principal, que es la autoridad, que juzga, que puede castigar, que puede determinar, y esa lógica de pensamiento se reproduce en nuestras distintas formas de relación. Y hemos aprendido e internalizado la idea de que precisamente ser autoridad nos da la capacidad
de decidir sobre las y los otros. ¿Y eso qué implica? Implica también, por ende, que el cuerpo, la emoción, no es importante, porque lo que es importante siempre es la razón, y de ahí nuestra preocupación constante y la preocupación constante de la autoridad por tener la razón, aunque no la tenga. Porque la emoción es símbolo de debilidad en esta misma perspectiva dual. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues ya vimos que de una o de otra manera, eso ha hecho que tengamos tan internalizadas las nociones de la autoridad. Esto, que es tan viejo, es lo que conocemos y lo que se ha llamado el adultocentrismo, que es una perspectiva también de relación con la realidad y con las y con los otros. ¿Pero qué es el adultocentrismo? Bueno, el adultocentrismo es una noción que subyace o que prioriza dos grandes ideas. Una, la idea de la prepotencia del adulto, autoridad sobre los otros. Consideramos que de una o de otra manera, porque tenemos más años en la secretaría, porque tenemos más años dando clases, porque somos los papás o las mamás, porque tenemos más años en este lugar, pero de una o de otra manera siempre vamos a estar encima de ellos y de ellas. Esa es una primera noción. Eso que nos pone en la perspectiva de que somos superiores y de que ellas o ellos son nuestras y nuestros subordinados. Y por ende tenemos un poder previo que muchas veces es económico, es físico, para obligarlos de una o de otra manera a que hagan lo que nosotros queremos hacer. No a lo mejor lo que es benéfico para la colectividad. Porque además esta idea del adultocentrismo se sustenta en una perspectiva total y absolutamente individualista. ¿Qué implica entonces el adultocentrismo? Pues implica que de una o de otra manera lo que estamos haciendo es subestimar las capacidades de las y de los otros. Nuestros colegas, nuestros compañeros o compañeras, las y los profesores, nuestros hijos, porque estas lógicas suceden en todos los espacios donde socializamos, viven en la relación con la autoridad que podemos poseer y nosotras y nosotros muy probablemente también nos ha tocado vivirlo en relación con nuestras autoridades o con nuestras figuras de autoridad. Hay una subestimación, como si las capacidades propias de cada uno de ellos o de ellas no tuvieran mayor significado ni implicación, porque lo importante es lo que determina la autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues irrumpe las capacidades intelectuales, motrices, creativas de aquellas y aquellos individuos, personas, jóvenes, niños, adolescentes, con quienes establecemos una relación de autoridad. Pero vamos a seguir viendo al respecto de este tema. Seguro esta imagen ya la han visto, porque se empezó a volver un poco como famosa o común en las redes sociales. Y ha sido utilizada incluso por muchos profesores o profesoras, o ha sido revisitada para hablar del problema de cómo pasamos de un profesor o una profesora que era el que tenía la máxima autoridad, ponía las clases y entonces cuando los papás veían una nota reprobatoria, regañaban al niño, y ahora pareciera que se le ha quitado todo poder al profesor o la profesora y acudimos a escenarios donde ahora son las madres y los padres de familia, donde pareciera que están reclamándole constantemente al profesor o a la profesora. En un primer lugar, esta mirada es como, claro, tenemos que recuperar el poder y la autoridad de las y los profesores. Y nosotras decimos, tenemos que recuperar la dignidad y la dignificación de la figura de las y los profesores como profesionales de la educación, pero tampoco podemos volver a una mirada de la autoridad autoritaria otra vez. Porque esa también es un problema. ¿Por qué no transitamos a pensar que no se trata ni de que los padres regañan a los hijos, o de que los padres o madres regañan a los profesores, o que los padres y madres sean regañados por los profesores? ¿Por qué no avanzamos a desituar la idea de la educación como la idea de disciplina que te da la posibilidad de regañar, de castigar, porque no estás haciendo lo que queremos, y transitamos hacia la mirada de una autoridad que construye
colectivamente y comunitariamente, donde todas y todos los actores del proceso educativo nos hacemos responsables también del lugar que estamos ocupando ahí. Pero eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en realidad venimos de una tradición que nos ha enseñado a ser una autoridad autoritaria, pero esa autoridad autoritaria y esa lógica ha tenido implicaciones y tiene implicaciones en el comportamiento de las y de los otros. Vamos a revisar algunas de las principales consecuencias de la autoridad autoritaria. 1. Muchas veces esta lógica frena el proceso de autonomía y aprendizaje. ¿Por qué? Porque contribuye a generar una relación de codependencia. Nuestros estudiantes, nuestros profesores, nosotras y nosotros mismos muchas veces también aprendemos en realidad a que la preocupación principal tiene que ser cumplir con lo que nos pide nuestra autoridad. Entonces, inhibe la acción, porque aprendemos a tener miedo a tomar una iniciativa. Contribuye a una dinámica de sumisión. ¿Eso qué impacta? Impacta en nuestras capacidades intelectuales, porque si no motivamos la creatividad y si no abrimos la posibilidad a que las personas que de una o de otra manera estamos involucradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, propongamos, generamos, si no abrimos la posibilidad a que las y los profesores también tengan espacio a su creatividad, a que se permitan eventualmente sacar a los chicos y las chicas del aula, o a mover las bancas, a pensar en otra manera de dar las clases. Si no les damos la posibilidad de que imaginen otros escenarios, su creatividad y su imaginación, pues se va a irrumpir de una o de otra manera. La confianza en sí mismas, las posibilidades de participar activamente. Porque entonces, ante la primera iniciativa de creer o de querer generar algo nuevo y el rechazo de sus autoridades inmediatas, pues la o el profesor va a decir, pues ¿para qué lo hago? Si de todos modos no me dan ni me van a dar la posibilidad de imaginar desde otro lugar el cómo estoy enseñando o el cómo y el qué puedo ir enseñando a mis estudiantes. Y en ese sentido, una cosa que para nosotras y nosotros es muy importante es, muchas veces cuando hemos planteado el tema de la autoridad autoritaria, hay una confusión o hay una sensación también de temor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, de repente pensar en dejar de tener el poder absoluto, de repente que el profesor o la profesora le digas que a lo mejor ya no es tan bueno, que utilice la calificación o los puntos para amenazar a los estudiantes si se portan bien o se portan mal, le puede generar una sensación de que está perdiendo no solo un poder, sino un lugar en esta aula o en este proceso. Y fácilmente, sin darnos cuenta, entonces recurrimos a ser una autoridad caótica. Es decir, pasamos como un péndulo de tener actitudes de autoridad autoritaria a tener actitudes de autoridad caótica. Y vamos a ver algunas de las principales características de estas dos autoridades. La autoridad autoritaria o dictatorial tiende a generar ciertas relaciones donde el trabajo entonces se da en un ambiente forzado. Entonces la profesora o el profesor van pues porque tienen que ir y les van a pagar. Y en ese sentido, pues irrumpe también las posibilidades de seguir caminando en un proceso colectivo o conjunto. La autoridad dictatorial también, entonces, ¿qué es lo que hace? Genera una inseguridad en lo que el otro o la otra sabe e implica o lo lleva a tener una relación siempre de aprobación. Y entonces vamos a tener profesoras o profesores que a veces tienen excelentes ideas, pero ni siquiera tienen la seguridad o están convencidas o convencidas de que lo que están proponiendo puede ser interesante o innovador. Y en todo momento aprenden, y nosotras y nosotros como autoridades también les estamos enseñando a que lo importante es que tengan la aprobación. Otra de las características de la autoridad autoritaria es que censura todo el tiempo. En todo momento está censurando y está ejerciendo una presión sobre las y los otros que no les permite crear.
Es decir, el control de los actos van a depender en todo momento de normas y castigos externos. Y aquí quiero ser muy claro, nosotras y nosotros como autoridades dentro de una estructura, por supuesto que nos tenemos que regir por normas, pero hay una diferencia muy importante entre que nosotras y nosotros informemos sobre esas normas, sobre esos límites y tomemos el papel cual si fuéramos quienes creamos esas normas. Y muchas veces también construyamos ciertos límites o normas que ni siquiera son tan necesarios o ni siquiera están explícitos, pero que los ponemos ahí porque son una u otra manera de estar recordándole al otro que somos la autoridad. Y eso es muy común que lo haga la autoridad autoritaria. Pero del otro lado tenemos a la autoridad caótica, que también, a veces sin darnos cuenta, entramos en contacto con esta lógica y esta figura. ¿Y cuáles son algunas de las características de la autoridad caótica? Pues es competitiva, tiene actitudes negativas, muchas veces tiene dificultad para comunicar sus ideas y organizar actividades cotidianas, descalifica lo que dicen las y los colegas. ¿Les resulta a veces esto familiar? Son incluso actitudes o comportamientos que también podemos mirar entre nuestros docentes, entre nuestros colegas, pero también tal vez nosotras y nosotros muchas veces las hemos hecho. Porque incluso en broma tendemos a veces a desacreditar o a quitarle valor a las acciones que hacen nuestros compañeros o compañeras. Porque a lo mejor nosotros alguna vez ya lo probamos y no nos funcionó. Y entonces, de una o de otra forma, emitimos un juicio sobre lo que está probando el otro o la otra profesora, en vez de permitirle también que se dé la oportunidad de experimentar, evidentemente siempre y cuando sea dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos, de una estructura, de un pensamiento que propone, pero muchas veces aunque haya eso, no les permitimos. O les damos instrucciones de un día para otro. Y la verdad es que eso es algo que incluso muchas veces hace la misma secretaría con ustedes. Es decir, a veces les damos indicaciones casi que de un día para otro. Y es importante que esas lógicas muy características de la autoridad caótica también empecemos a deconstruirlas. Y también ustedes se permitan establecer un diálogo con sus propias autoridades en el que se busque mediar para que las cosas puedan ser diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de una u otra manera pareciera que estamos muchas veces oscilando entre dos tipos de autoridad. Por un lado, la autoridad autoritaria, que subsume al otro, que busca establecer un poder, que en todo momento se preocupa por recordarle a los otros y a las otras que él o ella es la autoridad, y la otra, que es una autoridad caótica, que suelta, que deja de pensar en su responsabilidad y que deja de buscar un proceso de crecimiento conjunto. Y entonces abandona. Y también podemos tener muchas veces eso. Profesores, profesoras, colegas, compañeros o nosotros mismos, momentos en los que también hayamos entrado en un hartazgo total y que simplemente crucemos las manos y dejemos que las cosas sucedan, pues hay a ver cómo suceden. De todos modos nadie hace nada, de todos modos las cosas no cambian, ¿no? Entonces, esa lógica de pensamiento es algo que también muchas veces nos acompaña y nos lleva a estar oscilando entre una u otra autoridad. Y entonces, al respecto de eso, quisiera compartir con ustedes un pequeño video que es muy importante y que es muy significativo. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Lo que vamos a ver es un video que habla sobre un proceso que es un experimento que se hizo por primera vez posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ese experimento se llamó el experimento de Milgram y recibe ese nombre por la persona, el investigador, el apellido del investigador que lo lleva a cabo. Él tuvo a sus padres en campos de concentración y después del proceso de la Segunda Guerra Mundial, él se cuestiona mucho sobre por qué o cómo fue que personas aparentemente normales, comunes y corrientes, pudieron llegar a hacer esas atrocidades con otras y con otros. Y más sorprendente aún fue cuando después, en los juicios de Nuremberg, entrevistan a algunos de los principales actores,
algunos de los principales instrumentadores de las políticas nazis, y que su respuesta es, pues yo estaba siguiendo una orden. Y a partir de eso hizo un experimento muy interesante y que les pido nos acompañen a verlo. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Lovely. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. You don't know each other? No. But we don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Teacher. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room. We will be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Yeah, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer's incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Your job is to read Our out- teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. and try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45, which is Oh my God. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is. No, I don't think I'm going to do anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Correct. Captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Ow! Take it off! I've had enough of this!
He's in a lot of pain. Continue, please. But he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very. Anyway, golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore. Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. Him gonna answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect. 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. It hurts, but it's because it's like it says they're dangerous severe shot. You'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, yeah, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. Wind, bird. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es duro, ¿no? A mí me gustaría preguntarles nuevamente qué sintieron después de ver este pequeño video. Y sobre todo, y más importante, ¿tiene algo que ver con ustedes y con las formas en las que hemos aprendido a ser autoridad? ¿Qué les estamos enseñando realmente a nuestras y a nuestros compañeros, a los niños, adolescentes y jóvenes en este sistema educativo? ¿Les estamos enseñando a obedecer? Aunque eso implique que muchas veces tengan que tomar decisiones que van en contra incluso de los propios principios éticos o morales que decimos generar o compartir. ¿No nos parece a veces absurdo que una niña o un niño o un adolescente, y a veces incluso ya siendo adultos en la licenciatura, en el posgrado, tengamos y estemos tan acostumbrados a tener que pedir permiso para una necesidad vital? Como si le diéramos el poder a las y los profesores, a las autoridades, a los jefes de enseñanza, a los asesores y asesoras técnico-pedagógicas, a las y los supervisores, a la secretaría, sobre los procesos vitales de un ser humano, cual si tuviéramos que pedir permiso para respirar. Y yo sé que parece a veces extremo lo que estoy diciendo, pero lo que acabamos de ver es el último grado exponencial del tipo de autoridad que muchas veces hemos aprendido a ser. Y entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes que sin darnos cuenta utilizamos y que de una u otra manera contribuyen a resignificar la idea de la autoridad autoritaria? Regularmente, como autoridad, hemos aprendido que para lograr que las y los otros hagan lo que tienen que hacer, utilizamos ciertas actitudes o formas. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a culpar o a acusar. Y de una o de otra manera, decimos o hacemos comentarios del tipo de ¿por qué siempre tienes que hacer lo mismo? Usamos también calificativos. Ay, maestro, qué descuidado fue. O con los niños o las niñas, ¡ay, qué tonto eres! Hacemos también amenazas sin darnos cuenta. Atrévete y verás cómo te va. Híjole, maestra, híjole, maestro, yo creo que si usted sigue haciendo eso, a ver si después no tiene problemas con el sindicato, a ver si después no tiene problemas con la secretaría. Y de una u otra manera generamos una amenaza. Aprendemos también a todo momento dar orden, dar órdenes, indicaciones tajantes. Hazlo ahora mismo. Es que lo necesito para ahorita. O bien recurrimos a discursos y sermones, donde sobreexplicamos las cosas. Muy característico de la lógica de la autoridad autoritaria y patriarcal. Comparamos. Muchas veces sin darnos cuenta comparamos una escuela con otra, el profesor de una clase con otra, o los profesores y profesoras hacen lo mismo con las y los estudiantes. Por último, establecemos dinámicas a través del sarcasmo. Y entonces, aparentemente en broma y broma, desacreditamos y nos burlamos sobre las actitudes, acciones, pensamientos o ilusiones de las o de los otros. Y esto es muy común que lo hagamos como autoridad. Y entonces, ante este proceso y ante esta dinámica que hemos encarnado e internalizado, ¿qué podemos hacer? Y la invitación aquí es a que lo hagamos de una manera diferente. Y entonces, en ese sentido, nosotras y nosotros decimos, el autoritarismo no es destino en la educación. Y proponemos lo siguiente. Ante las órdenes, ¿qué podemos hacer en vez de dar órdenes? Porque al final tenemos una responsabilidad. Pues demos información. Hay una diferencia entre que yo te informe, profesor o profesora, que tú tienes un tiempo determinado, porque además eso ni siquiera depende de mí.
Ni siquiera depende de ustedes. Hay varias determinaciones que están en el calendario, que están en ciertas estructuras y que no dependen de las personas que formamos parte de esta estructura. Pero de lo que sí depende, lo que nosotras y nosotros sí podemos hacer es cambiar la manera de relacionarnos. Y en vez de hacerlo como una orden, simplemente compartimos una información. Porque cuando tú compartes la información, lo que estás dando y lo que estás abriendo es la posibilidad de que la otra, el otro compañero, tome una decisión a partir de la información que le diste. Otra de las cosas que proponemos y que nos parece que es importante es generar, en vez de una dinámica de irresponsabilidad, acompañar a la responsabilidad. Porque paradójicamente la autoridad autoritaria, justo como genera una dinámica de sumisión a la autoridad, en realidad de fondo lo que pasa es que nadie se hace cargo de las actitudes o de las acciones que lleva a cabo. Y eso solo genera irresponsabilidad. Porque como aprendo única y exclusivamente a hacer lo que mi autoridad me dice que haga, cuando las cosas no salen, pues al final también un poco la culpa no es mía, porque yo solo seguí indicaciones. Como aquellos que se encargaron de seguir las indicaciones de los generales nazis para encerrar a los miles de niños, niñas, jóvenes, afro, judíos, latinos, a quienes mataron e incineraron. Pero ellas y ellos pues no se hacen cargo porque seguían indicaciones. Entonces la responsabilidad se difumina, la autonomía desaparece. Ante la disciplina que tenemos, pues tenemos la autogestión. Y en vez de dependencia, construir autonomía. En vez del castigo, que es el que viene de la mano de la amenaza, pues simplemente informamos sobre la consecuencia que puede tener la acción o incluso permitimos que la consecuencia suceda. Porque solo viviendo también las consecuencias de los actos es que las personas nos podemos hacer cargo y nos podemos hacer responsables de quienes somos o dejamos de hacer. No sé si les suena muy común que, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales, los varones, de una o de otra manera, siempre tienden a estar buscando a su esposa para ver qué les dice, a pedirle permiso. Igual de todos modos se puede ir o no de borracho o borracha con su amante o con sus amigos, pero siempre hay esta aparente dinámica con su mujer, cual si fuera su mamá. Y eso es porque lo hemos aprendido y lo reproducimos sin darnos cuenta. Porque en vez de hacerme cargo y responsable de mi paternidad, de mi alcoholismo, de mis tiempos, pues es más fácil jugar al gato y al ratón con mi pareja. Porque entonces yo nunca me hago cargo y no soy responsable. Y siempre tengo a alguien a quien echarle la culpa. Pues esa dinámica, de una u otra manera, también la hacemos en la escuela. Y también se la enseñamos a las y los niños, a las y los profesores, en la medida en la que seguimos reproduciendo esas normas y esas lógicas de ser autoridad. Pero bueno, si nosotros solo venimos aquí a decirles lo que hemos aprendido, que no está chido, y no les proponemos nada nuevo, pues estaríamos también reproduciendo la misma lógica de la autoridad autoritaria, ¿no? Por eso, para mí y para la Dirección General de Formación Continua, es muy importante proponerles y mostrarles estas siguientes herramientas y alternativas para generar procesos autónomos y distintas formas de relación con nuestras y nuestros compañeros en la educación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para avanzar a la construcción de una autoridad democrática? Pues les traemos estas primeras herramientas que esperamos que les funcionen y les sirvan en su relación con sus compañeros y compañeras. La primera, ya lo decía yo hace un momento, en vez de que nosotros nos preocupemos por ser quien pone el límite, pues simplemente informemos sobre los límites. Para ello, pues lo primero que hay que hacer es demos información. Posteriormente, expliquemos la situación conflictiva entre el deseo y el límite. A lo mejor yo, como profesor o profesora, me encantaría, porque tengo la idea de poder hacer un festival que salga fuera de la escuela, pero, híjole, quién sabe, tal vez si estoy en un contexto donde la escuela esté en medio de una comunidad desgraciadamente muy violenta,
pues tal vez no es el mejor momento para hacer esa actividad. Ahora, no le voy a decir que no, esa es otra herramienta. ¿Cómo podemos hacer para sustituir el no? Pero bueno, continuamos todavía con la idea de los límites. ¿Qué pasa? Cuando nosotros informamos del límite, en vez de poner el límite, nosotros simplemente ponemos las cosas en su lugar. Informamos sobre ese límite o sobre las implicaciones en el contexto en el que se pretende desarrollar la actividad y entonces le permitimos a las otras, a los otros, que tomen su decisión y confiamos en ellas o en ellos. Porque si nosotros le explicamos a profundidad al profesor o a la profesora, del ejemplo que yo ponía, las condiciones de violencia que se viven en esa comunidad, es muy probable, y confiemos en ellas o en ellos, porque es casi un hecho que van a decir, no, tiene razón, maestra, tiene razón. Mejor ahorita pienso en una actividad que todavía no nos ponga en ese lugar de riesgo. Así nosotros abrimos la puerta para generar otras posibilidades y no negamos y deseamos incluso junto con él o con ella que eso que imaginó pueda suceder, no ahora, pero sí en un futuro. De una o de otra manera nos volvemos sus cómplices y no porque desdibujemos nuestra autoridad o nuestra responsabilidad, sino simplemente porque nos permitimos ponernos un poco en sus pies, en los pies de la otra o del otro. Y de una o de otra forma estamos también reconociendo la complejidad, el valor, la experiencia y el conocimiento de ese otro o de esa otra, que al final del día, pues es quien conoce también a profundidad esa comunidad. Y esos conocimientos y saberes también tenemos que reconocérselos. Entonces, ¿en qué medida y de qué forma a veces podemos también tener cierta flexibilidad con relación a los procesos o las relaciones, incluso hasta burocráticas o administrativas, que establecemos con nuestras profesoras y profesores? Ahí les dejamos esta primera herramienta. Vamos ahora a ver la siguiente. Algunas alternativas para el no. Yo les decía, en el ejemplo que les ponía, ¿no? Esta misma profesora o profesor que se le ocurre hacer una actividad o que quiere tener puertas abiertas, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez en una de las escuelas donde di clases, que a mí me encantaba la idea de puertas abiertas, era una secundaria, y yo decía, pues quien quiera entre a mi clase y quien no, no. Y fue la sensación. Y los chavos, pues claro que estaban pues entre emocionados y como que no sabían si sí o si no, pero también algo que yo no dimensioné en ese momento es que, por supuesto, varios no entraban a mi clase, pero iban y se metían a otras, distraían a otros compañeros y evidentemente las y los compañeros se empezaron a molestar. Entonces, esa estrategia era obvio que en ese momento no se podía llevar a cabo, por el nivel, por muchas cosas. Pero entonces, ¿de qué manera yo le digo a la profesora o al profesor o le ofrezco alternativas sin necesidad de decirle que no? Entonces, para ello es esta segunda herramienta. En vez de decirle de antemano no, no se puede, uy, no es muy difícil, de nueva cuenta le ofrezco información. Vamos a un ejemplo muy concreto. El trabajador, el compañero o la compañera dice, oye, ¿puedo irme a casa ahora mismo? Porque a lo mejor está cansado, está cansada, hay cosas que le cuestan trabajo. Y entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, en vez de antemano decirle, no, es que no te das cuenta, mira, pues simplemente le ofrezco información. Mira, tenemos que entregar el trabajo en 1 hora máximo. Es obvio que si el trabajo lo tenemos que entregar en 1 hora máximo y el profesor o profesor está involucrado en ese trabajo, pues es lógico que no se puede ir, ¿no? Ok, supongamos que eso no funciona. Aceptemos también el sentimiento que está viviendo el otro o la otra. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes, cuando les dijeron hay que ir a un taller, dijeron, ay, no, es que yo no quiero participar en el taller sobre autoridad. ¿Puedo faltar? Ya luego que me pasen el material porque, ay, qué flojera, ¿no? Y lo entiendo. Pero entonces a lo mejor en vez de primero decir, no, es que no te das cuenta, es tu responsabilidad, tú eres una autoridad y además después, ¿cómo vas a ir y con qué derecho? Pues a lo mejor uno puede ponerle nombre a eso, ¿no? Observo que tú tienes muchas otras cosas que hacer
Y tal vez si fuera por ti, pues no irías a los procesos de capacitación. Sé que molesta a veces tener que estar en lugares donde no queremos. Le pongo un nombre a la emoción y a la sensación que está percibiendo o que estoy percibiendo que el otro o la otra manifiesta. Porque a veces ese es el punto. El problema es que en los procesos de comunicación hay muchas cosas que no se dicen con palabras, pero que se dicen con lenguaje verbal y que tienen que ver con las emociones, con los procesos, con las inquietudes. Entonces, si simplemente le doy un lugar y le pongo un nombre a esa emoción y lo acepto, tal vez también me permita que el otro o que la otra pueda transitar hacia mirar realmente qué es lo que le está impidiendo ir o querer colaborar con nosotras o con nosotros. El tercer paso sería describir el problema, ¿no? Vamos a otro ejemplo. ¿Podría darme permiso para ausentarme la próxima semana?, nos dice un compañero o una compañera. Y entonces uno puede describir simplemente el problema. Mira, me gustaría ayudarte. El problema es que veremos los temas que plantearon el resto de tus compañeros y lo que decidamos te va a involucrar aunque no quieras, además de que sería inequitativo con las y los otros. Es decir, describo cuáles son las implicaciones y cuáles son los distintos elementos que están interviniendo en eso que es un problema. Cuando yo hago eso también y describo también el problema y lo contextualizo de la manera más objetiva, también estoy poniendo la información y estoy describiendo el problema para la otra persona y de una u otra manera le estoy diciendo sin decirle, yo confío en tu capacidad de ser empático, de tomar una decisión acorde a tu responsabilidad. Y por último, tenemos unos 2 elementos más que son alternativas para el no. Por ejemplo, siempre que sea posible, intentemos sustituir el no por un sí. Y eso parece como, ay, ¿cómo? O sea, si hay algo que no puedo darles o que no puedo acompañar, ¿por qué lo voy a sustituir por un sí? En realidad es un juego de palabras, pero parece sencillo, pero no lo es. Porque de primera instancia entra en contacto desde otro lugar con quien recibe la información. ¿Podemos irnos a comer ya? Sí, por supuesto. Iremos en cuanto terminemos este tema que urge. A veces es así de simple. Yo doy reconocimiento a la necesidad que es ir a comer, en este caso muy concreto. Pero no le digo que no. Sin embargo, tengo claro que en este momento exacto no podemos irnos. Cambio el no por un sí, de una o de otra forma. Y por último, también los invitamos a que se concedan un tiempo para pensar. Hay veces que hay solicitudes de nuestros compañeros o compañeras, hay inquietudes, necesidades o propuestas que en realidad tal vez sí podrían llevarse a cabo. Y que lo único que falta es que los pensemos entre todas o todos o que los reconfiguremos desde otro lugar. Entonces, ahora sí que darnos unos momentos para pensar lo que el otro nos está proponiendo, eso no quiere decir que lo vamos a aceptar, a lo mejor no se puede, pero quién sabe, y si lo pensamos un instante, tal vez encontramos una solución que termine beneficiándonos a todas y a todos. Vamos con la siguiente herramienta que les proponemos para esto. La autoridad que no es autoritaria ni es caótica es la autoridad democrática. Y la autoridad democrática lo que busca es construir autonomía. Es una autoridad que se desitúa de este lugar autoritario y que de una o de otra forma, a partir de confiar, a partir de motivar y a partir de acompañar la decisión de las y los otros, los lleva de la mano de una o de otra forma para construir autonomía. Y para eso les proponemos los siguientes puntos específicos de esta herramienta que nos puede servir bastante. ¿Cómo podemos fomentar? Bueno,
Dejemos que nuestras compañeras y compañeros tomen sus propias decisiones. Eso no quiere decir que vamos a permitir que decidan lo que se les dé la gana. No, nadie está diciendo eso, sino simplemente a veces podemos dar 2 o 3 opciones y dentro de esas 2 o 3 opciones ellos pueden decidir. Es decir, no sé, supongamos que nosotras tenemos que recopilar la información de lo que sale de los talleres intensivos, que es una de las cosas que les pedimos a ustedes como nueva figura de autoridad ahora, que en vez de estar vigilando que sucede el taller, ustedes acompañen y recopilen esa información. Eso va a implicar que vamos a llegar a un acuerdo de algunas fechas en las que ustedes tendrían, o les pediríamos más bien, que nos envíen información de lo que han recopilado de las experiencias de sus compañeros y compañeras, profesores y profesoras. Y supongamos que establecemos una fecha determinada que concluye el miércoles dentro de 15 días. Entonces, a lo mejor ustedes pueden decirle al compañero o compañera o a los compañeros o compañeras, a ver, ustedes díganme en qué día de la próxima semana podrían entregarme sus reflexiones. Está dentro del margen anterior a lo que ustedes tienen que cumplir, pero abre una gama de posibilidad para que sean ellas y ellos quienes lo entreguen. Y a lo mejor habrá quien no, y bueno, pues ya tendrá una consecuencia. Y no siempre la consecuencia forzosamente es o no punitiva. Pues simplemente, en este caso y ejemplo que yo pongo, pues a lo mejor si no nos llegan las reflexiones de ciertas escuelas o las recomendaciones, pues no serán incluidas en los procesos ni en las reflexiones posteriores, ¿no? Pero entonces podemos ofrecer alternativas y permitir que las y los otros también tomen sus decisiones. Otra de las herramientas para motivar a la autonomía es demostrar el respeto al esfuerzo de las y los otros. Porque a veces nuestras compañeras y compañeros llevan a cabo una serie de acciones verdaderamente muchas veces hasta heroicas, y a veces nos cuesta trabajo reconocerles eso. Nosotras hemos visto que eso sucede incluso desde la Secretaría, y no podemos negar que en las últimas administraciones ha habido un proceso sistemático de desacreditación del trabajo de las distintas figuras educativas, ¿no? Ha venido una sistemática embestida para desacreditar a la educación pública de este país. Y muchos de los esfuerzos que llevan a cabo y que han llevado a cabo históricamente nuestros compañeros y compañeras profesoras y profesores se han desacreditado. Entonces, una manera también de fomentar la autonomía es empezar a dar reconocimiento a eso que hacen. Y a lo mejor no es súper innovador, y a lo mejor es algo que ya se había hecho. Nadie descubrimos el hilo negro de nada, pero el esfuerzo que está llevando a cabo es muy importante. El que nuestro profesor o nuestra profesora se desplace para ir hasta su escuela, se dé el tiempo de revisar los trabajos de los chicos y las chicas, muchas veces hasta de escucharles, de convertirse en un acompañante, hay que reconocerles también ese esfuerzo. Y nosotras y ustedes también como autoridades tienen un papel muy importante en el reconocimiento de esos esfuerzos que llevan a cabo las y los profesores de este país cotidianamente. Y en el reconocer ese esfuerzo también están contribuyendo a construir autonomía y a caminar en la construcción también de una autoridad mucho más democrática. Otra de las herramientas que podemos llevar a cabo es, intentemos a veces no hacer tantas preguntas. Muchas veces algún profesor no puede cumplir con el tiempo determinado de una actividad, o se le desborda un grupo, o resulta que hay algún acontecimiento, o simplemente no va. Y cometemos el error de que en muchas ocasiones lo sobrecargamos de preguntas. ¿Por qué no viniste? ¿Pero qué pasó? ¿Pero dónde? Excesivamente, como si realmente tuviéramos una preocupación legítima. Y yo les invitaría a preguntarse, ¿cuántas veces ese exceso de preguntas realmente responde a una preocupación legítima por el otro o la otra como persona? ¿Y qué tanto es una preocupación de seguir validando nuestra autoridad?
Entonces a veces puede servir un poco más solo decir, nos da gusto que estés de regreso en la escuela. De todos modos, el que haya faltado sin pedir un permiso, pues tendrá que seguir su proceso administrativo y tendrá que cumplir con la responsabilidad que le implica y ya buscará las formas o no. Pero si encima de eso nosotros lo bombardeamos de preguntas innecesarias, en vez de simplemente pues, reconocer que ya volvió o darle o saludarle simplemente, pues tal vez contribuimos un poco a ese espacio de autorreflexión sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. No nos apresuremos a dar respuestas también. Eso a veces es algo que, híjole, nos cuesta mucho trabajo y que hacemos sin darnos cuenta. Y ante la pregunta del profesor o profesora o ante la propuesta del profesor o profesora, tendemos automáticamente a quererle dar una respuesta. Y a veces sin siquiera tener todos los elementos. Entonces, ¿qué pasaría si eventualmente ante alguna pregunta que nos haga algún profesor o profesora, que en realidad puede estar buscando también la validación de nosotros como autoridad, le decimos, pues suena interesante, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué harías? Con esa simple pregunta, obviamente que se sucede de un comentario del tipo de, oye, me parece muy interesante lo que planteas, o suena que es complejo, o me da la impresión de que sí lo estuviste cabildeando mucho o pensando mucho, ¿cómo consideras que podría ser de otra forma, por ejemplo? Y entonces ahí reconozco no solo el esfuerzo o el camino que llevó previo a eso que me está planteando, sino también lo llevo a pensar y a cuestionar otras distintas alternativas de eso que está planteando. Otra de las cosas que es muy importante y que esa para nosotros es medular, por favor animemos a nuestros compañeros y compañeras a que puedan hacer y emplear recursos fuera de sus lugares de trabajo. Sobre todo ahora más que nunca, uno de los planteamientos y uno de los elementos medulares del nuevo plan de estudios implica precisamente reconocer el papel de la comunidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El profesor, la profesora, en efecto es el especialista y es el profesional educativo, pero también se puede ver enriquecido su reflexión, su propuesta, de la mirada de otros actores de la comunidad o de otros compañeros o colegas fuera de su escuela. El permitirle, pero no solo el permitirle, sino el motivarle a que genere reflexión, intercambio de opinión, de miradas con otras y otros colegas, con especialistas, con profesores de otros niveles educativos, con madres y padres de familia, con autoridades comunitarias o con distintos personajes también de la comunidad o simplemente con sus propios compañeros, abre la puerta a también decirle de una u de otra manera al profesor, confiamos en tu capacidad de interlocución con otras y otros actores. Enriquecen tu pensamiento y fortalecen tus propuestas. Entonces, invitémosles. Esa es una herramienta muy importante para motivar a la autonomía. Invitemos a nuestros profesores y profesoras, animémoslos a utilizar otros recursos fuera del aula, fuera del ambiente, del trabajo o de la escuela. Los museos, las redes sociales, distintos espacios, herramientas y alternativas. Y por último, no les quitemos la esperanza, por favor. Me ha pasado compartir con varios colegas, compañeros y compañeras en la remembranza de sus historias como docentes. Incluso yo los llevaría a que ustedes también reflexionen sobre eso. Profesores o profesoras que salieron de las escuelas normales o que llegaron por primera vez entusiasmadas, entusiasmados en hacer muchas cosas, en cambiar muchas cosas.
Algunos o algunas de ellas tuvieron la suerte de tener colegas, compañeros o autoridades que los motivaron, pero también, desgraciadamente, algunos o algunas se toparon con autoridades autoritarias que les irrumpieron, que no les permitieron cambiar, que no les permitieron pensar desde otros lugares y que en el fondo quebrantaron su esperanza. Entonces, por favor, acompañemos a las y a las profesoras y profesores, a las y los maestros, a recuperar la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que podemos hacer las cosas diferentes, de que este país puede cambiar, de que la educación sigue siendo un elemento medular en la reconstrucción del tejido social. Hoy en este país, desgraciadamente, estamos en un contexto no solo nacional, histórico, sino mundial, donde pareciera que la violencia es algo cotidiano, normal, común. La violencia en casa, la violencia en la escuela, la violencia en el trabajo, la violencia en la sociedad. Y han convertido y han venido convirtiendo o han querido convertir a la educación en una herramienta más para formar trabajadores y trabajadoras especializados para que entren al sistema de producción sin que cuestionen, sin que analicen, sin que imaginen otro mundo. Y las cosas no van a cambiar si ustedes, como autoridades, como especialistas también y profesionales de la educación, no nos acompañan a repartir y a compartir la esperanza entre las y los compañeros profesores y profesoras. Porque ustedes, ellas y ellos, son semilleros. La pregunta es, ¿qué queremos cosechar? ¿Queremos cosechar esperanza, solidaridad, comunidad, respeto a los derechos humanos, a la diversidad? ¿O queremos seguir cosechando violencia, egoísmo, competitividad? Sabemos que ustedes, al igual que nosotros, quieren que esto cambie y quieren hacer de la educación, porque lo hacen y sabemos que lo hacen cotidianamente, de la herramienta principal para la reconstrucción del tejido social. Por favor, no olviden el papel que tienen y no olviden que pueden, junto con nosotras y nosotros, ser otro tipo de autoridad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.